Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema que se llama pensamiento crítico. Vamos a hablar para esto con tres coautores de un libro que les vamos a presentar en un ratito y que considero que es un tema que puede resultar de mucho interés, no solamente para los abogados, sino para todos aquellos que nos hagan el favor de seguirnos a través de estos programas. Se encuentra con nosotros María Eugenia Cárdenas. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Guillermo Macías. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Alejandro Ordieres. Ellos son coautores, les digo, además de este libro, pero además son filósofos, ejercen todo el tiempo este pensamiento independientemente de una formación muy sólida. Creo que en esta ocasión lo que nos pueden aportar es esta importancia de tener un pensamiento ordenado. ¿Por qué no nos explican? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, María Eugenia? ¿Empiezas? Sí, como ustedes quieren. ¿Para qué nos sirve pensar ordenadamente? Parece así como... Claro, todo el mundo, ay, pues ya... Todo el mundo piensa, todo el mundo habla, todo el mundo dibuja. Claro. Creo que algún día platicando con Alejandro y con Guillermo nos hicimos la pregunta, ¿se puede aprender a pensar mejor? ¿Tiene alguna ventaja competitiva? De todos los días tomamos elecciones, ¿no? Digo, no me refiero a las elecciones presidenciales, sino decidimos una cosa u otra. El ser humano elige, pero no siempre elige bien. ¿De qué depende? No necesariamente es de la suerte, no siempre es de las circunstancias. Mucho la responsabilidad la tenemos nosotros. Y elegimos en base a la información que tenemos. Muchas veces no decidimos bien porque no pensamos bien. Y no es porque tengamos algún problema físico ni nada, sino es una habilidad. Así como a nadar se aprende nadando y a pintar pintando, podemos mejorar nuestro pensamiento para tomar mejores decisiones. Decía un autor, es muy bonito pensar libremente, es mucho mejor pensar rectamente. Claro, ¿no? Sí, es más Entonces, provechoso. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar algunas pistas, algunos ejercicios, para que la persona que quiera se reconozca y diga, bueno, ¿yo en qué nivel estoy? ¿Cómo puedo mejorar mi pensamiento? Porque la idea tiende a la acción, y si mejoro mi manera de pensar, van a mejorar mis elecciones y pues va a mejorar mi vida. Pero luego parece que lo dejamos así como toda la casualidad, o que es una cuestión de suerte, ¿no? Sí. Dicen, mira, flanito de tal, que malas decisiones toma toda la vida, por eso le va pésimo. Y el otro, oye, qué buenas decisiones toma, siempre está acertado. Puede ser, podemos educarnos en ese sentido, de que alguien que hemos tomado pésimas decisiones, de momento empecemos a podemos aprender. Podemos aprender. ¿Y todos tenemos esperanza, Guillermo? Hombre, Yo sé que tú me dirás la verdad. La esperanza es lo último que muere, decían por allí. Aunque tu suegra no se llame así. Sí, por supuesto que nunca es tarde para empezar a tratar de formar un pensamiento crítico, a aprender, digamos, a argumentar y tal, obviamente piano, es mejor comenzar pequeñito, es mejor que en la universidad lo puedas ejercer, pero pues por supuesto podemos todos llegar tarde o temprano a aprender a tener una estructura aunque tengas de pensamiento. mucha edad y todo eso, en este momento me parece interesante ordenar mi pensamiento, pues sí, por supuesto, hay muchísimos ejercicios que puedes ir haciendo. Por ejemplo, ahora que estamos en periodo electoral, pues hubiera sido muy interesante que nos hubiéramos realmente todos los ciudadanos detenidos a pensar qué opina cada uno de los candidatos, hay contradicción en términos entre ellos o no, por eso voto por este porque me gusta más opción sí o no, al final terminan diciendo más o menos lo mismo, o tienen contradicción interna, el discurso que lanza cada uno de ellos está bien estructurado en el sentido de que pongo una premisa, saco una segunda premisa y poniendo una conclusión, o simplemente me salto de lo primero a lo último. Ese tipo de cuestiones, por supuesto, esos son ejercicios que todos podremos hacer, tomar cualquier periódico, buscar el editorial y analizarlo en este sentido. Sí, que eso sería, bueno, pues no solamente en el momento, sino también para una mejor estructura, me imagino, social, ¿no? En tu comunidad y en tu sociedad, pues haría una mejor, el tener un mejor razonamiento necesariamente te llevaría a mejores resultados. Sí, por supuesto. ¿Y en las escuelas enseña esto? ¿Se está intentando? Bueno, en teoría sí, aunque los programas de estudio han cambiado mucho, pues los que somos un poco más antiguos, más viejos, recordaremos que tomamos nuestras clases de lógica en preparatoria. En la universidad ya suponían que tú llegabas con un aparato crítico suficiente, pero nos estamos dando cuenta de que Oye, ya pero no la es verdad es así. que llegábamos de humanidades, porque ya ves que te dividían en la prepa los de humanidades supuestamente, por ejemplo en derecho, ¿no? Que es pura lógica. Bueno, debería ser. A mí no me tocó.
Yo estudié Derecho y a mí ya no me tocó en prepa estudiar lógica. Exacto, a eso iba. Y ahora, por ejemplo, recibes en Derecho a chicos que vienen de administrativa. No, pues, obvio, no tienen ni idea de doctrinas filosóficas, de lógica, de nada. Y llegamos ya con todo, la verdad es que vivimos en una cultura en la que ya se nos da todo, ¿no? O sea, cocinas en un abrir y cerrar de latas, tienes que el botón de la computadora te controle todo, que sea lo más sencillo. Realmente hoy estamos acostumbrados a que nos venga digerido todo. Oye, la ortografía, ¿no? Ya eliminamos acentos porque son muy complicados, ¿no? Sí. Claro, y te revisa y le pones el spelling a la computadora y ya te revisa todo. Así es. Actitud de fondo, ¿no? Digo, hay una frase que mi papá me hacía enojar cuando yo era chica, que decía, los políticos y las mujeres creen lo que les conviene. Y ahora parece que es de todo el mundo, ¿no? Dice, tú piensa lo que quieres y eso va a ser. Y bueno, la realidad no es así, ¿no? O sea, una mujer puede querer estar embarazada y por más que lo piense, si no está embarazada, no lo está, ¿no? Claro. Alguien puede decidir que tiene una postura de otro. Creo que tenemos que tener la actitud de decir, sí quiero conocer y acercarme a la realidad, sí quiero identificar el acierto del error, porque si todo lo queremos ver como nosotros queremos, pues nos podemos hacer nuestra burbuja, vivir en el engaño y la realidad nos va a ubicar. Y además como que cuando tomas una decisión bien pensada, cuando estás convencido de lo que estás haciendo, como que te quedas más a gusto contigo mismo, ¿no? Hay una sensación de paz, de coherencia. En cambio, cuando andas fingiendo, que yo creo que todos nos habrá pasado, dice, sí, estoy convencido de esto, pero por dentro tienes dudas, es feo, sí, te quitas el sueño, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué no nos van explicando cuál fue la estructura de este libro? Porque además a mí me parece sumamente didáctico. Claro, era para enseñarle a la gente algo, pero tiene hasta ejercicios, me parece una maravilla, que te sientes a resolver tus ejercicios. Claro, lo principal, ¿no? O sea, si vas a aprender, hace rato Guillermo creo que era, nos decía que para caminar se aprende caminando, para nadar se aprende nadando. Entonces para aprender a pensar hay que aprender pensando. Y para pensar tenemos que tener una guía que nos vaya marcando cuáles son las estructuras de nuestro pensamiento y que nos vaya explicando paso a paso cómo sería la correcta manera, la correcta forma de desarrollar nuestro pensamiento. Entonces, por eso un libro de pensamiento crítico no puede venir sin ejemplos, sin ejercicios, sin discursos que analizar, sin palabras que ver, etcétera, ¿no? O sea, tiene que venir por fuerza, acompañado. Y no necesitas recordar tus clases de lógica, puedes entrarle directo al libro sin primero ir otra vez a los silogismos. ¿Sí? Está sencillo. Para los universitarios de hoy, incluso un alumno de preparatoria le vendría muy bien. Sí tiene muchos ejercicios que parten de la práctica de varios años. Entonces, nos preguntabas al inicio, ¿cuánto se tardaron en escribir esto? Pues, la verdad, lo que llevamos dando clase, porque muchos de estos son ejercicios que hemos dado a lo largo de varios años. Y la ventaja es que hemos mezclado los tres estilos. Y que los tres se han terminado bien para concretar esta obra. No, algún pleito familiar. Pero mire, por ejemplo, trae incluso hasta... Estos son apuntes. Apuntes tal cual. Entonces pueden salir. Y pues sí, claro que puedes empezar sin las clases antiguas de lógica. Oye, ¿qué tan aplicable es en tu vida cotidiana? Sí, porque a lo mejor te dices, bueno, claro, necesito un método cuando me voy a poner a hacer una tesis, una tesina, un trabajo. No, así como que para andar por casa. Se pega, es impresionante. Hay alumnos que nos han escrito por Facebook o que nos visitan luego y dicen, te aluciné porque ya no puedo ver una película sin analizar lo que me decías, ¿no? En clase nosotros, bueno, al menos no sé Guillermo y Alejandro, pero yo siempre empiezo diciendo, yo les pido tres cosas a mis alumnos, que vean qué digo, por qué lo digo, y tercero, si lo compran o no y qué consecuencias traería en su vida académica o en su vida si lo hacen. Entonces es un ejercicio que la clase pasada es que vimos, ¿no? Pero no nada más que vimos de cuál era el título, sino qué te quise vender, ¿no? Y si lo fundamenté o no. Pero cuando este ejercicio lo repites 10, 15, 20, 30 veces, llega un momento que cuando abres el periódico y ves algo, ya tratas de identificar, bueno, ¿cuál es la idea principal? ¿Me está dando argumentos o no? ¿Es un artículo de opinión? ¿Lo está sustentando? ¿O no está dando ningún argumento? ¿Qué certeza tiene, no? ¿Cuántas veces nos confundimos y le damos calidad de verdad a los primos incómodos de la verdad? Y creemos que toda opinión es válida.
¿O cuántas veces nos equivocamos y creemos que toda opinión es respetable? No, toda persona es respetable, pero no toda opinión es respetable. De acuerdo. ¿No? Claro. Y hoy la posmodernidad nos dice otra cosa. Entonces, lo que me han compartido mis alumnos es que se pega, porque no es tan difícil. Cuando uno empieza a buscar qué es lo que está diciendo y a identificar las falacias, o a ver si hay estructura o no, el análisis es inmediato. Nada más que algunos me reclaman, me dicen, ya lo que quería era ver la película y reírme, ya y no no dejarme analizar qué me estaban vendiendo, ¿no? ¿Qué estaba detrás? Claro. No conoces del tema, te están hablando de física orgánica, de lo que yo no sé nada, yo creo que tú tampoco, pero puedes ver, hay lógica en la argumentación. Eso sí. Sí, claro, porque también vas con el doctor y te empieza a decir, ahora se va a tomar usted estas pastillitas, a ver, tranqui. No es lógico lo que me está diciendo, ¿sí me explico? Aunque no sea tu tema. Claro, que ayuda muchísimo en la vida diaria. Sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso, de que sí, tienes que respetar a la persona, pero no perder el tiempo con necesidades de gente que de repente te avienta, pues no sé, ni siquiera diré yo ideas o frases, y no argumenta, y que no puede razonar. ¿Y por qué? Te las disparo por estar casado con ellos. Y lo curioso es que hay muchas creencias que no se analizan, simplemente están. Decía Ortega y Gasset, las ideas se tienen, sobre las creencias se está, las damos por hecho, no las analizamos. Ahora acaba de salir un libro, quiero comprarlo, no lo he leído, pero se llama 50 mitos de la psicología popular. Y lo quiero ver porque... Son atractivos. Son atractivos. Y yo digo, no voy a hacer que yo esté repitiendo en clase algún mito, ¿no? No voy a hacer. Entonces creo que lo tengo que ver antes de poder... Pero ¿cuántas veces, porque escuchamos algo en algún lado, ya lo damos por hecho, lo repetimos con toda seguridad, y es una creencia que no está basada... Es un argumento de autoridad, ¿no? Sí, y claro, y de repente te acuerdas de los consejos de la abuela y de mis hijos que viste en tu casa y eran ley. Claro que nadie las dudaba. Y a veces las traes bien cruzadas. ¿Y por qué? Cuando las personas, pues, no había por qué. En ese sentido, el libro es muy práctico, porque Maru, que es excesivamente práctica y muy aterrizada, utilizó muchísimos ejemplos de la vida real. Es mujer, efectivamente. Nosotros estamos por allá pensando. Son elevados, son sabios y entendidos. Nos divertimos mucho haciendo el libro. Sí, pero la verdad es que los ejemplos que pone son de la vida cotidiana, son muchos artículos tomados del periódico. Claro, los periódicos se van haciendo un poco viejos, ¿no? Con el tiempo, pero como acaba de salir, es reciente todo. Las palabras que utiliza, los términos que analiza, son todos del uso diario, Y entonces el libro se vuelve todavía más práctico en ese sentido para la vida de cualquiera, ¿no? Hemos descubierto algo interesante. Ante la pregunta sobre si es posible conocer, hoy tenemos muchas respuestas, ¿no? En la vida diaria, quizás aquí entre los que estamos en este set, tenemos distintas maneras de acercarnos. Y esas respuestas ya están estudiadas, analizadas a lo largo de la historia, ¿no? Son las teorías que realmente, sobre todo, ellos han estudiado muy bien, ¿no? Desde el escéptico que dice, ni te desgastes, no puedes conocer la verdad. El empirista que dice, sí, pero solo si yo lo experimento. El racionalista que dice, no, solamente si me cuadra y me hace sentido y desconfío, ¿no? De los sentidos. El idealista que crea su propio mundo, como en la película esta de Matrix, ¿no? ¿Quieres tú tomar una pastillita y descubrir la realidad, o amaneces en tu cama y crees lo que quieras? O el realista que combina sentidos, combina razón y dice, bueno, mi acercamiento es subjetivo, porque pues, el sujeto siempre marca de alguna manera el conocimiento, ¿no? Mi apreciación es subjetiva, pero me acerco a la verdad objetiva. Entonces uno descubre, de las cosas que me han comentado en clase, que hay alumnos que dicen, yo me acabo de descubrir que soy empirista, ¿no? O que soy racionalista, y jamás lo hubiera pensado, ¿no? Y quizás eso es el sistema puro, pero nos perdemos de parte de la realidad, porque nuestro sistema de verificación de lo más evidente, a veces siempre tiene que ser palpable. Somos a veces nietos de Augusto Comte, ¿no? O sea, positivistas todos. Solamente lo que se compruebe, y bueno, pues la vida es mucho más rica y más complicada. Que se la pasan volando y nunca concretan nada, ¿no? Los propios castigos. Bueno, vamos a tener que hacer un brevísimo corte. No se vayan, regresamos ahorita a seguir hablando sobre pensamiento crítico. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Les recuerdo que estamos hablando sobre pensamiento crítico y que tiene usted un teléfono, Twitter y Facebook a su disposición para que esté siempre en contacto con nosotros. Tal vez tenga muchas preguntas acerca de pensamiento crítico. Por favor, hágalas llegar y también sugiéranos, ¿por qué no?, otros temas y otros invitados. Bueno, pues por fin presentamos al niño de hoy, que es formación en el pensamiento crítico.
es este libro que de verdad creo que será de mucha utilidad, pues como les decía, no solamente para los abogados, sino para todos los que nos estén siguiendo. Todos de alguna manera tenemos una herramienta con qué pensar, bueno, pues aprendámosla a usar bien. Yo me imagino que es un poco como cuando te compran una bicicleta, la tienes ahí arrumbada, ¿verdad? El día que la quieres usar está oxidada, entonces pues mejor aprende a usarla y usarla bien. Y hay caídas de raspones y es normal y no hay que desesperarse, claro, ¿no? Te llevarás caídas y raspones. Y no volverse a subir. María Eugenia, tú decías hace un rato, esto que se nos dice con mucha frecuencia es que la verdad no existe. Es la manera, hay diferentes grados de acercamiento a la verdad. Sí. ¿A qué podemos aspirar sobre tu pensamiento? Yo creo que aquí hay algo bien importante, ¿no? Se ha popularizado una creencia, ahorita que hablábamos de creencias, no pensamientos que todo el mundo da, de que todos mentimos y que la mentira es parte cotidiana de las relaciones, ¿no? Acaba de terminar una serie, ¿no? Doctor House, donde el famoso doctor, muy atinado, pero su máxima era el paciente siempre miente. Sí. Entonces vayan y descubran lo que no nos quiere decir. Sí. Y si vemos las series que ven nuestros jóvenes, incluso de mayor rating, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en América Latina, CSI y demás, aparentemente en las series todo el mundo tiene secretos, todo el mundo miente. El problema es que si eso se pasa a la creencia, pues las relaciones se caen. ¿Qué matrimonio habría donde si no me contesta el celular creo que me está pintando el cuerno, ¿no? O que está en otro lugar y no en el lugar que quiero. Si mi jefe me dice algo, quién sabe si realmente será cierto o quiere otra cosa de mí, ¿no? O sea, yo digo, pues realmente el virus de la desconfianza es tremendo. Es un hecho que la mentira existe. Pero por ahí, de hecho, sale un artículo en el libro que se llama Y dejó de crecer, como uno de los artículos. Y decimos, no hablamos de Peter Pan, ¿no? Que no quiere crecer, sino todo el mundo se queda con la idea de que cuando Pinocho mentía le crecía la nariz. Y de hecho hay mamás que a los niños chiquitos les dicen, no eches mentiras, ¿por qué va a crecer la nariz, no? Y el pobre niño, mi hijo, cuando era chiquito decía, mamá, te quiero decir algo, ¿no? Y ya lo cachaba que por ahí iba. Pinocho aprendió a vivir en la verdad y se hizo niño. Digo, Walt Disney, qué bonito y demás. Pero yo creo que la realidad es que todo ser humano tiene anhelo de verdad y de bien. Si tú quieres salir con una persona, cuando él te dice te quiero, te interesa que sea un te quiero real y no de dientes para afuera, ¿no? Cuando tu jefe te dice puedes tener posibilidad de crecimiento aquí, hay posibilidad de que crezcas intelectualmente o incluso en tu sueldo o en oportunidades, quieres que sea real y que no te estén tomando el pelo, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos interesa conocer la verdad, vivir en la verdad. Yo sí creo que es un anhelo, que el problema es que es una actitud y una decisión que tenemos que tomar. La creencia del que no tranza, no avanza y piensa mal y acertarás, yo creo que es muy desafortunada, no es real. Es verdad que si confías, alguien te va a traicionar, ¿no? Pero si tienes suficientemente alerta, bueno, no te vas a librar, alguien te traicionará, pero en general serán muy pocos y puedes construir relaciones, una vida, un trabajo mucho más rico que si vives con la desconfianza de todo es mentira, ¿no? Ahora, hay estigma humano. De comunidades sociales en total. Por ejemplo, en México, se dice, en México se parte de la desconfianza. Por eso muchas de las instituciones o normas que tú de repente quieres aplicar, de Francia, de Suiza, pues aquí no te funciona porque tienes que partir al revés, de que aquí todo el mundo miente, todo el mundo engaña, y a poner como freno al engaño. ¿Cómo nos funciona nosotros esto como sociedad? Es terrible, ¿no? El que tú tengas partas de la mentira. Que digas, como siempre el mexicano miente. Van a tratar de abusar y entonces yo pongo 20 reglas para tratar de evitar. Digamos, yo no me gustó la expresión siempre el mexicano miente. Es común que muchos mientan. Que podrás tú decir que hay cierta mentira institucional en algunos aspectos o en algunos lugares y también muchas veces son formas culturales. Es decir, en algún otro programa hablábamos de la circunlocutoriedad propia nuestra como de origen indígena y tal, pero una cosa es que yo reconozca que le damos vueltas a las cosas y no te quiero prestar el coche y entonces te digo, bueno, la verdad es que tengo una cita, y es muy bruto que te digan no porque no te tengo confianza, a decir efectivamente lo que yo soy consciente de que es contrario a la verdad, que eso es mentira. Decir lo contrario a la verdad con intención de engañar. Son cosas distintas, o tampoco como que exageremos muchísimo. Oye, ¿está tu mamá? No, no está, la verdad es que no está para ti. Pero, pues eso es decirlo, Pero sí, ¿no? Pero damos la confianza en el género humano y que es posible construir relaciones sobre la verdad. Es decir, que mi esposa me quiere, a mí me consta.
supongo que a ella le consta que yo la quiero. Que mis hijos me quieren, pues me queda claro porque lo demuestran. Yo espero que ellos también entiendan que tengo aquí en Alejandro un buen amigo, pues espero que lo sepa y lo crea, igual que es recíproco contigo, ¿sí me explico? Pero sí, hay que basar en la verdad las relaciones humanas. No, bueno, es que además te da una mejor vida, una mejor calidad de vida, vivir en un entorno no vivir confiado. sospechando del vecino. Sí, eso es. Además, las creencias generan actitudes de vida. Si tú crees que este piso es firme, pues vas a caminar y vas a salir caminando de aquí sin temor a caerte o que se te caiga el techo o el piso, lo que sea. Si tú crees que todos los mexicanos son mentirosos, lo que voy a hacer yo, si yo salgo convencido de aquí que el mexicano es un mentiroso, esencialmente, yo me voy a topar con cualquiera en la calle y lo último que voy a hacer es creerle. Y voy a estar siempre en la actitud de la defensiva de esta persona es un mentiroso. Sí, te pregunta Laura y ya está. Lo voy a checar 3 veces, ¿no? Y hay un mecanismo curioso. Alejandro escribió algo sobre prejuicios y estereotipos. Sí, si no me equivoco. Y por ejemplo, hay algo interesante. Cuando tú das por hecho algo con este prejuicio, buscas confirmar en los datos lo que tú ya pensaste con anterioridad. Entonces, si tú dices, vamos, fulanito siempre llega tarde, puede llegar temprano lunes, martes y miércoles, pero basta que el jueves llegue tarde para que, ya ves, te dije, siempre llega tarde. Oye, pero llegó temprano lunes, martes y miércoles. No, o sea, de alguna manera hay una selección de la información para confirmar. Es como cuando alguien te cae mal y hace un chiste bueno, no era el momento, qué payaso, pero no, no era tal, no sé cuánto. En cambio, sí, hace el chiste malo, lo cuenta tu amigo y no importa que sea malo, que bien lo cuenta, ¿no? O sea, realmente él sí sabe hacer las cosas. Entonces ahí se necesita una sinceridad incluso con uno mismo, para decir, a ver, yo soy subjetivo, ¿no? Yo hago un ejercicio, la verdad en clase ya no sé si está en el libro o no, pero les pongo 3 opciones a los alumnos. Que busquen noticias si el pisco es de Chile o de Perú. Si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna, porque ves que hay muchas cuestiones encontradas. Y si es mejor la escuela secundaria y primaria, mixta o diferenciada. Entonces tienen que buscar noticias y meterse en internet y buscar 4 artículos, 2 a favor y 2 en contra. Separar qué es lo objetivo de lo subjetivo, los hechos de las opiniones del autor, de sus propias experiencias y demás. Y después al final decirme ellos con qué se quedan. En el caso del pisco no tiene ningún problema. Yo no sé por qué se pelean tanto chilenos y peruanos. O sea, la verdad está clarísimo. No, es más, me decía ayer una alumna, es de Perú, pero los chilenos ya lo han modificado, entonces que le llamen como quieran, no sé, vamos, es más, es un poco, varía la receta, ¿no? En lo de la luna, bueno, hay un poco de suspicacia, pero generalmente en lo de las escuelas, ellos antes de realizar la investigación ya tienen su respuesta. Generalmente coincide con su propia experiencia. Si yo estoy en una escuela y decido que lo que esto es lo mejor y lo otro, qué raro, el mundo es mixto. Y si estuve en una que es de puras niñas, eso es lo mejor, crecimos, nos divertimos, padrísimo, y además éramos distintos y maduramos distintos. Y entonces ahí lo que les quiero ver es, ojo, tu experiencia te marcó. Lo interesante sería que nosotros dijéramos, a ver, subjetivamente, yo tengo esta inclinación hacia este tema, pero soy capaz de meter en el laboratorio de ideas, a ver, ¿cuál es lo mejor? O hay una frase que me encanta de un alemán que dice, todo error tiene un núcleo de verdad. Entonces bueno, quizás esa idea no me gusta, pero ¿qué puedo rescatar? ¿Qué sí comparto? Y no por conveniencia, sino porque la realidad me lo indica. Es que a veces es hasta doloroso, ¿no? Hay que, para acercarte a la verdad objetiva, dejes a un lado tu subjetivismo. Claro. Tienes que desprenderte como, pues eso, de algo que era muy tuyo, ¿no? Y eso también se puede por lograr. aquello de que la verdad no duele, pero nos hará libres. Dicen que a veces cuando hay problemas con un niño escolares, ¿no? La que tarda más en aceptarlos a veces es la mamá, ¿no? Porque la culpa la tiene la Miss, la tiene de la escuela, no saben motivar, la tiene el mal amigo, el compañero, la tiene el abuelito que estaba enfermo, ¿no? La tele. Pero tarda en aceptar que hay un problema en casa, una responsabilidad. Sí, claro. Sí, por lo menos te preguntan, ¿y tiene usted problemas en casa? No, claro que no. No, ya cuando te pones a revisar un poco más, pues es que de ahí venía todo. Ahora, ¿el libro de alguna manera te ayuda a eso? ¿Hay ejercicios en ese sentido de acercarte más a lo objetivo? Exactamente. Más objetivo, menos subjetivo. Exactamente.
Mira, un ejercicio muy sencillo, pero digo para que los que nos escuchan ven que no tiene nada de complicado. Tenemos palabras que los alumnos van poniendo si es positivo o negativo, ¿no? Digo, la verdad es que este libro, los tres somos profesores, entonces ha salido un poco del estudio y mucho más de la experiencia en el aula, ¿no? Entonces empezamos, catálogo como positivo o negativo las siguientes palabras: alegre, cerrado, negro, Cambio. Está de moda, ¿no? Está de moda. alto. ¿No? Y bueno, nos van catalogando como positivo o negativo, es cuestión de segundos, y después empezamos a hacer encuesta, oye, ¿quién puso qué, no? Entonces te dicen, no, cerrado es negativo, cambio es positivo, ¿no? Oye, alto es, ¿cómo se llama? Es positivo, ¿no? Oye, ¿y qué tal si tienes alto el colesterol? O la deuda es alta, ¿es positivo? Entonces digo, este es un ejercicio engañoso, porque estas palabras es una trampa, no son ni positivas ni negativas en sí mismas. Todo depende del contexto en el que están, ¿no? Tú me dices, cerrado es negativo, ¿y qué tal si dices, tenía cerrado el corazón y era un egoísta de mucho miedo, ¿no? Pues no es tan bueno, ¿no? Cambio, todo el mundo te dice, es positivo, ¿seguro? Entonces ten más novios, no te cases con el actual, porque el 10º va a ser mejor que el 6º, ¿no? O cambia porque nada garantiza que el próximo novio va a ser mejor, quizás nunca debiste haber dejado ir al cuarto, ¿no? Ya no sé cuántos novios tengan las jóvenes actuales, ¿no? Claro. Entonces, todo trae pequeños ejercicios nada más para que uno caiga en la cuenta que a veces hay palabras, por ejemplo, en este sentido, talismán, ¿no? Decía Alfonso López Quintas, son palabras que nos suenan bonito. ¿Y quién está en contra de la libertad? Pero de la tolerancia, de la democracia, del progreso, pues suena muy bien. Sí, en general, pues. Pero a veces asociamos realidades que no dan una cosa con la otra, ¿no? O sea, no sé, sé libre, maneja tal coche. Pues no estoy segura si le va a dar libertad o va a estar esclavizando, pagando el enganche o las mensualidades, ¿no? O que no me lo rayes, no lo sé. En ese sentido, antes habías mencionado un poquitín lo de la ortografía y tal. Sí, es importantísimo conocer el lenguaje, porque las palabras, cada término que yo utilizo tiene un significado específico. El castellano tiene muy pocos sinónimos propiamente hablando. En general tienden a ser locales. En España a los cochinos les dicen marranos por cerdos, por decir algo. Pero fuera de este tipo de detalles, las palabras son matices de una misma idea. No es lo mismo un cerro que una montaña, que un otero. Entonces hay que aprender a utilizar bien el lenguaje para saber qué se quiere decir y decir lo que se quiere decir. Y así te evitas ese tipo de palabras talismanes o lo que el mismo autor que acaba de mencionar, Maru, de López Quintas, que llama el secuestro del lenguaje. Yo me acuerdo que cuando yo era niño era muy feo ser agresivo. Actualmente las campañas tienen que ser agresivas, la publicidad tiene que ser agresiva. Hasta había un licor que se anunciaba con una pantera y decía agresivamente suave. Y dices, ¿qué onda? Y aquí me sale el comentario de género. Si el hombre es agresivo, es muy bueno. Si la mujer es agresiva, está loca. Sí, o sea, aquí hay todavía estereotipos de género, ¿no? Un hombre ambicioso es que bueno, quiere progresar, quiere subir tal. Una mujer ambiciosa es que maleducada, o sea, que le pasa, el prejuicio, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se pone? Pues es que se motiva, ¿no? De repente dos mujeres tienen un problema, y en vez de decir, es un problema laboral, es que es un problema de mujeres. ¿En qué momento, no? O sea, hay un prejuicio, ¿no? Fuerte. O descalificación del otro. Claro. Automático. Ahora, sí es cierto, también esto ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, a ti te decían, bueno, te rompían la boca si interrumpías a alguien cuando estaba hablando. Y ahora, si no interrumpes en una reunión, es que no hablas nunca. No hay que hablar. Y hasta se ve bien que se interrumpan aunque nadie entienda nada, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, también esto que tú dices me parece muy importante. A lo mejor yo ya tengo ordenado el pensamiento, ya tengo ideas muy claras, pero no las puedo expresar. Soy incapaz de expresarlas, ¿no? Entonces... Al final del día yo sí me atrevo a decir que si no eres capaz de expresar lo que piensas es que en el fondo no has entendido lo que estás pensando. Es decir, tendría uno que ser capaz de expresar. Obviamente habrá momentos en que sí sobrepasa mis límites, ¿no? Pero en términos generales, si te debe haber pasado que tienes una preocupación, no sabes cómo resolverlo, y en el momento que se lo cuentas al de junto, como que tú mismo estás llegando a la conclusión antes de que el otro te dé su consejo. Que al final del día el consejo quizás es lo que menos te importa. Tú
tradujiste a palabras, entonces ya estructuraste y ya lo solucionaste. De eso también se trata el pensamiento crítico. Y muy importante para los abogados, por ejemplo, argumentar. Es que para defender tus ideas y para poderlas expresar, ya sea en un procedimiento escrito o ahora que vamos a entrar al oral, bueno, con mayor razón. Pero es que hay veces que no pueden argumentar. Sí, así es. Ni la sentencia se argumenta, ni el litigante tampoco argumenta. Me he fijado que las universidades están poniendo cursos de pensamiento crítico o argumentación jurídica de ese estilo, porque la verdad se están dando cuenta de la deficiencia con que estamos llegando a las universidades, ¿no? Además que es urgente, porque ya falta poco para que se implemente el sistema. Y cuando no cuando no traes esa formación, como decíamos, desde tu escuela primaria, pues es más difícil, ¿no? Existe un gran problema, incluso desde la lectura. Leer no es leer de corridito, ¿no? Es la comprensión de la lectura. Aquí en el capítulo 3, por eso nos pusimos un capítulo de análisis, síntesis, paso a paso cómo hacer un mapa conceptual, cómo hacer una guía y cómo poder proponer esas ideas por escrito. Entonces, ponemos 10 pasos para escribir y no morir en el intento, ¿no? Pero la verdad es que no se trata de cuestiones complicadas, pero sí ir dando, lo que nos hemos dado cuenta es que damos por hecho, así como decía Alejandro, que ya llegan los alumnos con lógica, damos por hecho que todos saben analizar, o todos saben sintetizar, ¿no? Todos pensamos, ¿no? Entonces llevamos 18, 20 años, los alumnos que van entrando a la universidad, cuando les damos un artículo, se quedan con la idea que más les llamó la atención, o con la que más les molestó, entonces ya no siguen leyendo, porque brincan de cómo es posible que el autor dice esto, ¿no? Espérate, capaz si lo dice justo para contradecirlo, ¿no? Ayer en clase comentaba con mis alumnos, oigan, falso o verdadero. Toda idea política es válida siempre y cuando no se imponga por la violencia. Y había toda una discusión entre ellos, ¿no? Porque unos me decían, pues es verdadero, mientras que no haya violencia, adelante, ¿no? Oigan, pues Hitler fue elegido democráticamente, Chávez también, supongo que los escuadrones de la muerte en Brasil no fue impuesto... Sí, en Cuba violencia, sino que ellos decidieron. La ley debería 70. Claro, entonces el sofisma es tremendo, ¿no? Pero a veces casa uno con esas ideas y las compras para siempre, ¿no? Sí, el punto es que te dejas llevar más por tu personalidad que por la objetividad de lo que estás leyendo. Si lo que te están preguntando es cuál es la idea principal en este texto, no es cuál es la que más te afecta a ti, sino cuál es la que... Bueno, y mis alumnos son muy creativos, les encanta corregirle la plana al autor. Cuando yo les pregunto, oye, ¿qué dijo? Ya me incluyen su opinión en la síntesis. Digo, agradezco su creatividad, no estoy hablando mal de mis alumnos, si alguno me llega a ver, al contrario, los aplaudo. No, al contrario, pero sí es una característica como nosotros mezclamos ya nuestra opinión, digo, en un pensamiento crítico tendríamos que saber distinguir. Esto es lo que dice Macías, y yo coincido o no coincido por estas razones, ¿no? Pero primero saber qué dice él. Claro. Porque a veces... También tenemos que aprender a escuchar. Sí, también andamos muy... Pues te digo, muy faltos de eso. De que en una reunión como pleito de perros ahí, todo el mundo habla. Bueno, yo creo que alguien se escuchó después de media hora. Nadie. No es que me guste escuchar conversaciones ajenas, pero es cuando vas a la cafetería en la universidad o en los restaurantes, las mesas están tan cerca que sin uno quererlo, ¿verdad? No es que ande yo de metiche, uno escucha la conversación del de al lado, ¿no? El otro día fuimos a desayunar Guillermo y yo y nos enterábamos de la conversación completa de la señora de al lado porque quería que medio restaurante se enterara. Pero las conversaciones a veces son monólogos paralelos. Oye, fui al cine, estuvo padrísimo la película. Sí, fíjate, voy a salir con fulanito y voy a ir a no sé dónde. Oye, pero ¿qué va a venir en el...? Son monólogos paralelos, no hay escucha. Sí, es cierto. Y bueno, están los dos extremos, ¿no? El que habla a gritos para que todo el mundo lo oiga, o que nada más hace ruido, o los que ya no hablan, que nada más están con el aparato, entonces no hay comunicación. Que también la comunicación creo que es importante, porque tú te expresas hablando o escribiendo, pero tienes que expresar lo que traes adentro. Y si no hay conexión, como muchas veces no conectas lengua con cerebro, bueno, suceden unas cosas terribles, ¿no? Sí, pero por ejemplo, muchas de las cuestiones de los lenguajes contemporáneos
que quieren ser muy breves en la expresión, no están ayudando al pensamiento crítico, porque en el momento que no construyes tú tu pensamiento sobre el lenguaje, pues no lo estás construyendo bien el pensamiento. No tienes completa la Sí, entonces todos estos TQM, el gracias GXX Grax, entonces, al final no te están ayudando como herramienta de pensamiento. Puede que sea muy efectiva e inmediata la comunicación, pero quién sabe qué tan efectiva sea. Guillermo, confiesa, ¿tienes a tus hijos? ¿Quién sabe? Pues es que desde luego vas a evolucionar de manera diferente. Ustedes tienen hijos chicos, ¿no? Y todavía pues se comportaron de manera diferente con los adolescentes ahora y con los adultos más, de los que nos tocó brinco de generación tecnológica, pues muchísimo más. Yo me acuerdo todavía de estas cartas que te escribían las tías o las abuelas, que eran de varias hojas, que era un preciosismo en la letra, en la ortografía, y las los tardaban recibías 3 con días. gusto y venía el cartero Todo y tenía todo su eso. tiempo para escribirla, para pensarla y también para recibirla. Sí. No hay tiempo, de nada. Bueno, vamos a tener hablando de tiempo que hacer un brevísimo corte. No se vaya, regresamos con ustedes, seguimos hablando sobre pensamiento crítico. Seguimos con ustedes en este programa sobre pensamiento crítico. Les recuerdo que tenemos teléfono, Facebook y Twitter a su disposición para que estés siempre en contacto con nosotros. Y también les recomendamos que compren este libro de formación de pensamiento crítico. ¿Dónde se puede adquirir? ¿En la Anáhuac? En la Anáhuac, en en el TEC, en Gandhi, en cualquier librería podemos acudir por ahí. ¿Cómo es la aquí? Córrale a cualquier librería por él, que nos urge pensar mejor. Estábamos hablando un poco ahora en el corte de las mentiras, ¿no? Como también a veces, ya ves un prejuicio, pero a veces no, a veces es parte del mismo juego, como el abogado a veces, y sobre todo el abogado postulante, pues para defender a su cliente, de alguna manera sabe que no está acercado a la verdad objetiva, sin embargo, pues tiene que hacerlo para ganar el caso, ¿no? Y argumenta falacias, ¿se llaman? Falacias. ¿Por qué no les explicas qué son las falacias? Falacia, pues es un argumento que parece válido, que parece verdadero, pero no lo es. Tiene una intención manipuladora y tiene errores de fondo. Tenemos dos tipos de falacias, ¿no? Las falacias que son errores de lógica, cuando, no sé, a la hora de hacer el silogismo, la variable cambia, digo un ejemplo tonto, pero decir, el tren tiene, no sé, mi abuelo fuma, el tren fuma, mi abuelo es un tren, ¿no? O sea, digo, aquí el fuma lo estamos utilizando en distinto, con un concepto equívoco, ¿no? Que eso pasa a veces en la problemática con la palabra género, con ciertos conceptos equívocos, ¿no? Pero hoy lo que está muy de moda ni siquiera son las falacias de corte lógico, son las falacias más de corte psicológico. Argumento de autoridad, ¿no? Lo dijo fulanito de tal, ¿no? Bueno, que lo haya dicho, lo primero que hay que ver, ¿es un especialista en el tema? Digo, porque el que el niño de primaria diga, lo dijo mi mamá y es verdad, bueno, pues es normal de parte de la inocencia y del crecimiento, ¿no? Mi mamá. Exacto, pero ¿qué pasa cuando a uno le dice, no sé, un deportista vota por tal candidato, ¿no? O sea, es especialista en ese deporte, pero no quiere decir que sea un analista político o no tal, o sea, no es fuente de autoridad para tal, ¿no? Sí. Y a veces ese argumento de autoridad es muy usado, lo leí en un libro, y luego, hoy lo leí en internet, ¿no? Pues ni que en internet... Bueno, eso ya es bueno, que lo hayan visto en televisión y que ya se haya vuelto verdad en función, ¿no? Sí. Digo, por decir una falacia, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas falacias, apelación a la misericordia, esta es típica de abogados, ¿no? Pobre huerfanito, tenga compasión de él, oiga, pero si él mató a sus papás, ¿no? Digo, no estoy, obviamente estoy ridiculizando, pero a veces es apelación a la misericordia, o es una cierta... Bueno, estamos ahora frente a una reforma en materia de derechos humanos, que habrá que ver hasta dónde le alcance, que derecho humano puede ser una gran gama de cosas, donde va implícito también un catálogo, que, por ejemplo, no discriminación. Claro. Es violación de un derecho humano, hasta donde tú discriminas sin quererlo muchas veces, o bien porque no quieres que forme parte de este sector alguna otra persona, ¿no? O no conviene para los fines de la institución. No discriminar, estás discriminando al que piensa diferente a ti. Sí, ¿no? Y puede ser escondida la intención. Correctamente, porque no tienes que pensar igual a todo el mundo, y el hecho de que no pienses igual a otra persona no significa que lo estás discriminando, porque yo creo que todo el mundo quiere defender su punto de vista,
y lo quiere defender con todo lo que puede, porque es mi punto de vista y porque creo tener la razón. Posiblemente no la tengo, pero creo tener la razón y por eso la defiendo. Cuando hay otra persona distinta a mí que también está en la misma condición que yo, quiere tener la razón o cree tener la razón y la va a defender también a capa y espada. Y muchas veces eso lo vemos también como falta de tolerancia, como falta de respeto hacia la otra persona, y no es del todo correcto, ¿no? Claro. O en el enfrentamiento de los derechos individuales o garantías individuales frente a los derechos de la sociedad, como una marcha. Claro. Tengo derecho a expresarme, claro. Tengo derecho a bloquear la circulación, a hacer pintas, a destruir coches, hasta donde llega el derecho de la sociedad. A veces por manifestar tanto o exaltar tanto el derecho de una minoría particular, se ignora el de la mayoría. El de la mayoría, entonces estamos atendiendo a la dictadura de la minoría. Aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Estos nuevos derechos humanos que se están promulgando, ¿qué pasa cuando afectan a un viejo derecho humano? Sí, el nuevo es necesariamente mejor, el otro ya no se va a respetar. ¿Qué pasa cuando el que no se respeta es la base de todos los demás, ¿no? Sí. También en el tema de derechos humanos, creo que un gran concepto equívoco es el de dignidad, ¿no? O sea, la Constitución habla de dignidad, los derechos humanos dicen que respetan. ¿Qué es la dignidad, no? Recuerdo una película muy sonada, Mar Adentro, creo que era, ¿se acuerdan? Bastante famosa en España, donde el protagonista decía, por dignidad, quiero la eutanasia, ¿no? La eutanasia, la etimología, pues, buena muerte, la muerte digna, ¿no? Y hubo un gran colectivo de discapacitados que decía, esa película atenta contra nuestros derechos, porque están diciendo que no merece la vida vivirse con discapacidad. Y yo me siento digno. Y yo me siento digno, y yo soy digno, y la vida es digna. Entonces, los dos, bajo la bandera de dignidad, al estilo español, bueno, marchas, encontronazos, debates y demandas, ¿no? Pero tenemos palabras equívocas y a veces metemos otro tipo de argumentos y de falacias. Generalización apresurada, ¿no? También es muy frecuente. 3 personas hacen algo y es que todos siempre hacen esto, ¿no? O sea, que quizás es otra vez lo de la mentira, ¿no? Todos mienten, ¿no? O todos son corruptos, todos los políticos son corruptos. Bueno, sí. Y a veces creemos que lo lógico es verdadero y no necesariamente, es decir, una falacia bien construida es lógica, pero no es verdadera. Porque la premisa primera es falsa. Eso es importante, porque tú tienes la verdad lógica, pues has dado una estructura. Una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión, está muy bonito, muy lógico, pero puede que la premisa mayor sea falsa. Sí, que está escondida ahí la mentira. Todos los mexicanos son mentirosos, por decir algo. Pasa que yo, mexicano, yo soy mexicano. Todo lo que les he dicho el día de hoy es una mentira. Prácticamente. Sí, que fíjate que un poco, bueno, el abogado postulante es lo que le interesa, defender al cliente finalmente, si te puede hacer una estructura lógica que convenza al juez, pues ganará el caso. Sí. ¿Qué tanto se acercó a la verdad objetiva? Pues que no. Y por lo tanto, a la este libro a los jueces. No, es que yo esto lo veo claro, bueno, tengo de formación profesional, pero lo veo así, ¿no? Como si te puedes estructurar como abogado litigante, a lo mejor, claro, habrá que ver si tu fin obviamente va a ser defender tu caso. Pero así como juzgador, ahí tú tienes que atender a la verdad objetiva y a conseguir justicia, porque si no hay verdad objetiva no hay justicia, y si no, ¿para qué sirves? O sea, no estás impartiendo justicia. También creo que en México se utiliza mucho la falacia ad hominem contra la persona. Cuando estoy desesperada y no veo cómo atacar tus ideas o cómo defender mis ideas, ataco a la persona. Entonces, no, es que, y ahorita creo que en esta época de elecciones lo hemos escuchado mucho, ¿no? Sí. En vez de decir, este argumento es razonable, o este no tiene solidez, o este no tiene fundamento, o esto tal, es que eres de derecha, o eres de izquierda, o eres de central, y ya estás etiquetado, ya caes en un estereotipo, y es argumento contra la persona, ¿no? Se descalifica todo lo que tú digas de ahí en adelante. Exactamente. Porque eres de derecha o de izquierda, o eres vendepatrias, o eres fascista, o eres... Una sola palabrita desacredita toda tu vida, Sí. Y aunque digas 2 más 2 igual a 4, eso seguramente es un engaño, porque tú eres un engañador, eres un fascista, ya no importa porque tú lo dijiste. Exactamente. Y también en el sentido contrario, que a veces... Tú puedes ser la verdad, pero si lo dijiste tú, es que a nadie le importa, ¿no? Hay una caricatura, en un periódico, El Gato Sabio. Es que lo importante de lo que yo digo es que lo digo yo. No sé cómo veía
Veía ahorita pusimos frases al lado del libro, ¿no? Para que a algunos les despertara la curiosidad y demás. Y ahorita justo viniendo veía una que le decía Guillermo, pero decirla bien, de la sabia Mafalda, ¿no? O sea, lo que no sabe que es maravilloso. la opinión pública es que opina la opinión privada. A veces nos creemos muy libres y solo somos repetidores de ideas. No hemos analizado, no hemos cuestionado, no hemos buscado la verdad. Y perdón, pero yo a veces pongo el ejemplo, ¿qué preferimos ser? ¿Chef o mesero? Digo, como trabajo todos son igualmente dignos, ¿no? Pero me refiero, ¿estás creando tu idea? ¿Estás convencido de la idea? ¿O la escuchaste en la radio al amigo, al vecino, y vienes y la dices con mucha seguridad, y cuando dicen, oye, ¿y por qué piensas así? Qué interesante. No, ya, moriste. Es obvio, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es obvio, pero es que no hay una convicción, ¿no? Es el ejemplo contrario que ponías hace rato, o sea, cuando calificas negativamente a una persona, todo lo que esa persona diga va a ser equivocado. Pero cuando hay una persona que tiene una cierta presencia pública, que es respetada, que es admirada, entonces lo que diga esta persona va a ser lo más cercano a la verdad que exista en esta tierra. Y por eso tenemos un deportista hablando sobre política, ¿no? O más bien hablando sobre un político. No, varios, ¿no? Estamos viendo muchos artistas que se meten en la política y muchos políticos que se meten a querer cantar. Y eso tan mal uno como el otro. Sí, tan mal canta el político como el otro, pues hablará de política muy mal. Y si lo que hacía es correr. En las que caemos mucho es esa mezcla de categorías también, de repente querer dar respuestas de la política, sobre la política desde un punto de vista artístico. Estás mezclando categorías y no puedes. Sí, ¿qué tiene que ver? Y en todos los... pues actualmente hay una serie de foros muy interesantes que también ayudarían mucho para la cuestión del pensamiento crítico. Pienso yo Twitter, Facebook, etcétera. También sería bueno de repente entrar a analizar con qué lógica se van diciendo muchas cosas. Preguntas complejas, preguntas tramposas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo le digo a Guillermo, oye, ¿es verdad que hoy no tomaste de más? ¿No? Es una pregunta falaz. O sea, si contesta así, parece que estás admitiendo que los demás días tomó de más. Si dice, no, pues que eso no. Y somos a veces especialistas en esas preguntas complejas donde llevan gancho, ¿no? Donde los orillamos a un sí o un no, pero estamos obligando a que presuponga una cosa que puede ser falsa. Bueno, cuando calificas posiciones en una confesional, por ejemplo. Sí, tal cual. Es que es insidiosa. Pero a veces no sabes ni por qué. No le dices que me la tacho porque es insidiosa. ¿Y qué es insidiosa? ¿Quién sabe? Todo feo, ¿no? O la falacia por ignorancia. Nadie ha demostrado eso, entonces es falso. O nadie lo ha demostrado, entonces es verdad, ¿no? Cuando uno pregunta en los cafés, o sea, ¿hay vida extraterrestre, sí o no? No, pues algunos te dicen, pues nadie lo ha negado, ¿no? Porque corría la voz del pueblo, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Como es evidente, eso es así, ¿no? Pues, pero es evidente que voy a decir yo, ¿no? Y ya terminas ahí en el juego de la otra persona. Ahí se acaba la discusión. O la vida eterna, bueno, las mil cosas, ¿no? Lo que sea. La había venido a decirme qué pasa. Bueno, ¿qué opinas? Sí, claro. Sí, ahora, cuestiones que no son de opinión, por ejemplo, la ciencia, que bueno, ya es verdades demostradas, aún así puedes aplicar para disciplinas científicas este libro. Sí. ¿Te sirve? Cuéntale del 5º capítulo. Mira, lo que pasa es que toda ciencia al fin y al cabo es un proceso de conocimiento, y el proceso de conocimiento por fuerza sigue la estructura normal del pensamiento. Tú dirás que si es método como Descartes. Sí, finalmente para todo necesitamos un método. Así es, sin lugar a dudas. Incluso hasta cuando nos levantamos, cuando ya mientras más viejo, más metódico te vuelves, ¿no? Sí. Literalmente sigues los mismos pasos. ¿Por qué? Porque te funcionan, acabas en tiempo, logras los objetivos que tienes que cumplir durante tu despertar, vamos a decirlo así, durante la mañana, y vas siguiendo tu rutina. En la ciencia es igual, tienes que establecer un método. No importa más cansarte menos. De joven, pues subes la escalera y la bajas 30 veces al día y no te interesa. Cuando tienes que optimizar. O porque no tienes el tiempo, deja que te cansa, no tienes el tiempo. Claro. No tienes el tiempo. Antes la materia de lógica. La lógica no es otra cosa que ver el método sobre, o sea, plasmar los distintos métodos que hicimos de pensamiento.
Claro. Y obviamente para las ciencias exactas, ya, Y además ver, nosotros tuvimos este periodo de las encuestas, ¿no? Y diferencia entre el resultado final con las encuestas. Nosotros a veces pensamos que las encuestas son palabra de Dios, ¿no? La encuesta lo dice y entonces pues así tiene que ser, porque la mayoría lo piensa así. Incluso aunque una encuesta esté bien hecha, la encuesta lo único que te muestra es la preferencia de un sector de la población, que se puede extrapolar, por supuesto, ¿no? Gracias a Dios tenemos esta ciencia que nos ha ayudado a estudiar aquellas partes de nuestra vida que no son regulares, sino que tienen irregularidades, que son todas las ciencias humanas. Todas las ciencias humanas tienen irregularidades, como tales no se pueden estudiar como la física, como la biología, como la química, sino que hay que tener, hay que estar atentos a aquellos factores de cambio que no permiten que siempre se repita lo mismo. Pero hemos hecho de la estadística casi, pues una verdad, literalmente, ¿no? Una verdad estadística y le estamos dando de realidad. La estadística, y luego si lo dice una compañera o lo dice otra o llega a alguien y te dice, sí, yo tengo mi propia estadística. No, sí, y tiene que ver la forma como tú estás haciendo la pregunta, como decíamos hace un momento, hay preguntas, y muchas de las encuestas ya son, llamémosle, democracia dirigida. No, aterrizo, tú te comes un pollo, yo no como nada y la estadística dice que cada uno se comió medio. No, yo sigo con hambre. Muerto de hambre. Yo lo que diría que en este sentido es que hay un filósofo italiano que dice que estamos en la época del pensiero débil, el pensamiento débil. No buscamos la verdad se sustituye por la emoción, lo que me importa es sentirme bien, o cuando veo la verdad no tengo en mí la fuerza para buscarla. No sé, los que fuman, ¿no? Saben que está mal, dicen la cajetilla, fumar es causa de cáncer, pero dice, te perdono el mal que me haces por lo bien que me sabes. Y a mí no me va a pasar. Yo creo que el mensaje soy peor. Yo creo que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera la invitación del libro es decir, vamos a tratar de salir de la ignorancia. Digo, hay mucho por conocer, obviamente el campo es infinito, pero es muy padre salir y buscar la verdad. No podemos quedarnos en la duda paraliza, no podemos quedarnos en la incertidumbre. Tampoco conviene en las materias importantes quedarnos en una opinión, ¿no? En un creo, en un me late. Pues, ¿qué crees? Que ya nos vamos. Ya se acabó. Ya se acabó el tiempo. De verdad que qué placer platicar con ustedes y tener esperanza de que podemos ordenar nuestro pensamiento. Por favor, corra usted a comprar el libro y de verdad que no pierde nada. Haga los ejercicios y verá que se empieza a ordenar un poco más su pensamiento y su manera de expresarlo, pues yo creo que todos habremos ganado un poco. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Y a ver si después nos hacen otra visita para que nos sigan ordenando el pensamiento. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Susana Barros, hasta la próxima.